Pues bienvenidas a una nueva sesión de las exploradoras filosóficas en las que estamos un poco arrepentidas de no estar viendo la siesta, pero muy motivadas. Y es la escritora Eva Braujos la que nos trae esta semana un álbum chulísimo de Guridi que se llama Érase, y ya le dejo a Eva que nos cuente más cosas. Muy bien, gracias Elena. Bueno, pues tenemos la suerte de tener con nosotros a Raúl Guridi. Bueno, pues yo tenía muchas ganas de comentar este álbum de Érase y bueno, pues si queréis, ¿lo conocíais? ¿Lo conocéis? ¿No? Bueno, MJ sí lo conoce. Muy bien. Entonces, bueno, pues también Nuria. Bueno, pues lo voy a compartir y ahora lo comentamos, ¿vale? Gracias. Bueno, pues Raúl, normalmente después de leer el cuento, pues creamos un diálogo en el que decimos qué palabras nos han suscitado el cuento, ¿no? El álbum. Entonces, bueno, pues, ¿qué tres palabras, si queréis participar, decir las tres palabras que os han suscitado? Pues mira, voy a empezar yo, ¿no? Dale, Ana. Dale, Ana, primero. Primero decir que tenemos a 4 personas que están en YouTube viéndonos, ¿eh? Aparte de tener desde ya. Claro. Y Carmen Pérez comenta que está esperando, que tiene el libro delante y que está esperando a que le firmes el libro, Raúl. Pues a la próxima que nos veamos, seguro. Muy bien. Y nada, las invito también a participar, que nosotros le ponemos voz también a ella. Yo estoy aquí pendiente del chat. Bueno, mis palabras, lío. Empatía, reflexión y soledad. Esas son mis 3 palabras. Empatía, reflexión y soledad. Sí. Son 3 palabras que me persiguen toda mi vida. Sí, pues... Sí. Estamos en el buen sentido, no en el malo, ¿eh? No, en el contrario. Sí. Y cuando escribiste el libro, ¿alguna de estas 3 palabras te resuenan con este libro o no? ¿Cómo lo hacemos el formato? ¿Los decís todas y voy comentando cada una? Es que no sé cómo... Como tú quieras, ve comentando conforme... Bueno, vaya subiendo, sí. Vale, te comento entonces. Mira, has dicho 3 cosas que son interesantes, ¿vale? La primera, empatía. Este es un libro que va dedicado a los narradores y a las narradoras, ¿vale? Es un libro para, digamos, un poco potenciar esa parte importante que existe en el álbum infantil y que muchas veces es un poco desdeñada, que es la de un álbum infantil no se mueve solo. O sea, es verdad que un álbum infantil se compra, se lee y que hay mucha gente que se emociona y tal, pero la figura de los narradores y de las narradoras hay que reivindicarla porque son realmente muchas veces nuestros mejores baluartes a la hora de que un libro realmente salga para adelante o no. O sea, yo siempre recuerdo una anécdota de un libro que estaría feo comentarlo, pero bueno, voy a decirlo por encima. Un libro en el que me lo leyeron en la librería, me emocionaron enormemente y cuando el libro lo tuve entre mis manos, la sensación fue un poco de agridulce, ¿no? De decir, hostia, esta persona ha hecho una maravilla con esto que yo tengo entre las manos porque lo ha potenciado, lo ha multiplicado por 10, ¿sabes? Entonces, realmente ahí para mí era muy importante dejar claro que un libro no es cosa solamente de editores, distribuidoras, escritores, ilustradores, etcétera, sino que hay una parte muy importante de es quien mueve el libro. Y quien mueve el libro, contrariamente a lo que la gente yo creo que se cree, no son las editoriales ni son las librerías, realmente son los narradores. Ellos son los que realmente sacan pagando un libro, pese a muchas veces que el libro a lo mejor no tiene una presencia física lo suficientemente atractiva como para que salga por sí solo. Entonces, sin ello estaríamos faltos de ilusión un poco, ¿no? Entonces, hay una parte importante también ahí que es la parte de cómo la ficción algunas veces nos da fuerza para comprender la realidad o cómo la ficción nos ayuda algunas veces a buscar respuestas en lo que la realidad algunas veces no la da.
Y de hecho hay una charla de Pablo Albo muy interesante que está, por ejemplo, en YouTube, si lo podéis buscar, que se llama La realidad mata. Si podéis buscarla, es muy interesante, que habla un poco de eso, ¿no? O sea, Pablo, buen amigo mío, hasta ahora lo ha sido, espero que lo siga siendo, Pablo. Es una persona que tiene muy claro la importancia de la oralidad y la importancia de que los cuentos nacen desde el punto de vista de que una persona le cuenta una cosa a otra. Y entonces, el hecho de que ahora mismo esté escrito y esté ilustrado no deja de ser una cosa más anecdótica, pero en realidad la importancia del cuento está en esa vía oral que además hay que mantener y que se debe de continuar, porque de hecho es la base de la comunicación, es lo más bonito que tiene la comunicación, que es, te voy a contar una historia, ¿no? Ahora mismo, en el día de hoy, ¿cuántos niños están en necesidad de que le cuenten historias? Pues muchísimo. Y no de tener 3 segundos o 5 segundos de un TikTok que ni le va ni le viene, ni tiene que ver con ellos, ni nada. Pues por eso he dicho antes que el libro está muy, muy de actualidad, porque creo que realmente necesitamos historias diferentes, necesitamos historias que nos nutran, que nos ayuden a comprender ciertas cosas que la realidad las agria y las estropea. Y el mundo de la ficción tiene muchas herramientas para eso. Me he enrollo mucho, perdona, ¿eh? Yo no sé si... No, nos encanta. Perdona. No sé si creo que las 3 palabras, por eso te he dicho lo de la empatía, la soledad, por ejemplo, está muy relacionada con eso. Claro, uno se encuentra solo porque necesita que le cuenten cosas, necesita que le hablen. Necesita además hablar, lo que necesita es pulsar un poco, ¿no? Y sin esa comunicación estamos muertos, ¿no? Y la otra palabra que habías puesto tú, Ana, ¿cuál era? Reflexión. Bueno, eso, me acompaña toda mi vida. María José sabe perfectamente que hemos hablado mucho. Soy un tío muy reflexivo, soy una persona que continuamente no se conforma con lo que está haciendo, que tiene una interacción. Yo creo que tiene un activismo ilustrado importante y deseo mantenerlo porque me considero eso, un activista a nivel visual y necesito sentirme como persona que reacciona, ¿no?, ante las cosas, ¿no?, visualmente, ¿no? Y necesito explicarme a través de las imágenes lo que muchas veces mi mente no es capaz de explicar de otra forma, ¿no? Un poco esa sería la reflexión más importante que hago. Pues qué guay, qué interesante. Carmen nos comenta por el chat que sus palabras son homenaje, sorpresa, necesidad, colectividad, importancia, vida, historia, emociones, oralidad, unión y conexión. Como se suele decir, casi nada. Casi nada, ¿no? Ha venido casi un álbum entero. Para mí, yo me quedo con 2 que son muy importantes, que es comunidad, concepto de comunidad, el concepto del arte, de que el arte hay que compartirlo, de que hay que sentirlo entre todos, que no es una cosa de yo te enseño a ti, sino yo te enseño a ti porque quiero saber qué feedback tienes tú y a partir de ese feedback yo quiero crear a su vez otras cosas. Entonces se mantiene algo vivo, ¿no? Esa sensación me interesa mucho del feedback. Yo tengo 3 palabras, bueno, 2 han salido ya, que es oralidad y compartir, que lo has dicho tú, Raúl. La otra era conexión y luego tengo una cuarta que es Saul Steinberg. Ah, qué bueno, qué importante para mí también. Sí, me ha encantado porque el hilo, o sea, la exposición que vi de Saul Steinberg, ¿no? Es esa, que no sé cuánto mide, 4 metros o 5 metros, bueno, y estuvo con un hilo, me encantó y me ha recordado. Saúl entiende bien de eso y además utiliza una cosa que yo hago mucho hincapié, y María José lo sabe porque hago mucho hincapié en mis talleres y en las charlas que doy, en las que hablo del diálogo con el espectador o con el observador en cuanto a conectar teniendo en cuenta los códigos. O sea, yo creo que Saúl tiene claro que el código que tiene que emplear tiene que ser un código lo suficientemente universal como para que la gente no se pierda, ¿no? Y se entienda bien el mensaje que quiere llevar. Entonces, frente a lo egocéntrico de voy a decirte lo maravilloso que soy o lo virtuoso que soy a la hora de hacer ilustraciones, me quedo exclusivamente con la parte que necesito para conectar contigo.
y ya está. Y no necesito más, no necesito añadir. Eso, el concepto de añadir, eso es una obsesión mía. Mira, María José, cómo asiente así. O sea, somos personas de añadir cosas, creemos que porque añadimos mucho a las cosas, hablando de lo visual, si añadimos mucho se entiende mejor y no es verdad. O sea, lo que hay que hacer es ser muy certero a la hora de saber qué quieres poner y qué no quieres poner. Y para eso tu cabeza tiene que estar, o sea, el dibujo tiene que estar aquí antes de estar aquí. Si el dibujo no está aquí, lo que sale aquí es una suerte de casualidades, una suerte de coincidencias que a veces funciona y a veces no te funciona. Entonces, y sobre todo, hay una cosa que a mí me preocupa mucho y es la frustración que se siente como artista cuando en tu cabeza está súper claro, pero en el papel no está claro. Esto sirve para los escritores también, Eva. Tú sabes que eso, cuando tú dices, la frase que estaba en mi cabeza era increíblemente más maravillosa que la que yo he escrito aquí, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Hay como una contradicción, ¿no? Y todo esto va en cuanto al concepto de compartir. O sea, compartir es asegurarte que tú lanzas un mensaje y que ese mensaje va a ser recibido. O sea, por muy artista que tú te sientas, si ese mensaje que tú estás lanzando, tú no te colocas en el lugar del observador o del espectador y sabes cómo va a ser recibido, pues es como un actor que sale al escenario y hace lo que le dé la gana, independientemente de que el público lo vaya a entender o no. Para mí, eso no tiene mucho sentido, la verdad. Dicen que eso es arte, para mí no lo es. Mis palabras están un poco relacionadas con lo que habéis comentado justo ahora, porque tenía hilo, que me encantó el símbolo ahí del hilo conectando, el hilo que los eleva también, que los lleva a otro lugar, me pareció súper chulo. Y luego me apunté también silencio, y silencio también como espacio, porque yo también soy súper minimalista en muchos aspectos, y es como que es un libro en el que yo puedo respirar. A veces como que los libros siento que me invaden mi espacio, y en este yo tengo mi espacio también para observar, para leer, me gustó mucho ese silencio y ese blanco como predominante que crea ese espacio. Mira, es interesante, me quedo con lo del silencio que comentas, porque para mí es muy importante en mis libros crear el ritmo, crear una cadencia, ¿no? Y saber cuando tanto el observador se va a sentar delante mía y va a ir al ritmo que yo quiero que vaya. Y quiero saber que en ese momento la persona que sea se va a parar, va a estar más tiempo, va a estar menos tiempo. Por eso hay 3 páginas en las que aparece silencio, silencio, silencio. Yo necesitaba que esa sensación de acongoja, de excesivo silencio, se te metiera a ti un poco en los poros de la piel, ¿no? Te sintieses un poco de ese pueblo de diciendo, Dios, no pasa nada, o sea, llevas 3 páginas y esto, hablando de editorial, es un riesgo muy importante, ¿sabes? Estamos hablando de 3 páginas en las que no pasa nada y esto es como si en la radio te llevas 1 minuto sin hablar, esto es la muerte, pero es necesario porque uno tiene que comprender que ese silencio era un silencio muy pesado, era un silencio muy intenso y que causaba realmente estragos. O sea, el peor silencio que se podía tener, que es el no tengo noticias. ¿Sabes? Es como el silencio. Espacio blanco hay. Efectivamente. Es como atrapado. Es como, sí, pero ahí están las calles vacías, están esos edificios, la ciudad está en silencio y yo creo que la sensación de acongoje puede ser mucho más potente si tú te encuentras en silencio en una ciudad que está relacionada con un bullicio que si estás en un desierto. En un desierto el silencio está previsto, en una ciudad no. Entonces, esa contradicción de que esté la ciudad y que no haya ruido, para mí era muy importante. Y decía lo de las noticias porque para mí la sensación que yo quería crear ahí es la misma que, yo qué sé, si te hacen un examen médico que es muy importante y tú estás esperando las pruebas y ese silencio en el que te dices, necesito saber lo que sea. Bueno o malo, necesito saber lo que sea ya, ¿no? Pues esa es la sensación que a mí me llevó a crear 3 páginas en las que no pasa nada. El mismo riesgo, el mismo salto, un poco, doble salto mortal que cometo un poco en la primera página, que es esa primera página aparentemente vacía y que las editoriales cuando la ven dicen, tío, cúrrate un poquito esto porque tienes más cara que qué, ¿no? O sea,
A mí me ha costado mucho llegar a que los silencios se comprendan. O sea, había gente que incluso creía que mis libros tenían que tenía que dibujar la gente, porque decía, aquí esto está muy vacío. O sea, esto que para que los niños hagan los paisajes, no, es que el espacio vacío es importante, un personaje en sí mismo. Y que a mí me gustó, por ejemplo, que el silencio hace que que los demás se muevan y busquen soluciones y empiecen a idear y a crear y pues me he visto yo, se empieza a contar y de repente muchas veces cubrimos todo de ruido porque nos molestan los silencios y los silencios es un lugar de nacimiento, es un lugar de... Muy interesante eso. Sí, sí, muy interesante, Felipe. Sí, sí, un poco va por ahí la reflexión, ¿no? No, nadie da con la clave de por qué está en silencio, porque nadie da con la clave de que hay alguien que ha tomado una decisión que afecta a todo el pueblo y que nadie se la esperaba. Entonces, hay un momento en el que el pueblo está en shock porque no se espera que algo que dan por hecho que siempre pasa, de pronto no pase. Yo pongo, por ejemplo, muchas veces de los basureros. O sea, la gente que recoge la basura es alguien que normalmente no tenemos en cuenta nunca. Y sin embargo, solo nos damos cuenta cuando hacen huelga y de pronto decimos, hostia, vaya montaña de basura que hay. O sea, pues esa gente está todos los días recogiendo nuestra basura y recogen miles de kilos de basura. Sin embargo, son gente que permanece un poco en el... No sé, son como invisibles, ¿no? En cierta forma, para socialmente, ¿no? Entonces, a mí eso es algo que me hace reivindicar un poco esa posición y esa situación de alguien que hace algo que aparentemente no tiene importancia, pero la tiene y mucha, ¿no? Que es contar historias. Es un poco comparable con el apagón que hubo hace unos meses, ¿no? De repente, hostia, las pantallas se han apagado y ahora ¿qué hacemos? Y la gente encontró qué hacer. Es dar por hecho cosas que tú dices, no... A mí me pasa un poco con los alumnos, sabéis que soy profesor de secundaria, ¿no? Algunas veces no lo soy. Yo con mis alumnos muchas veces me ocurren situaciones que son muy rocambolescas, pero que en el fondo tienen lógica con el tipo de sociedad en la que vivimos. Ellos, por ejemplo, cuando el pollo envasado, no se plantean qué proceso sigue el pollo a la hora de llegar ahí, al Tupperware, ¿no? Ese que tienen, ¿no? Ellos ven el pollo ahí y no saben que ha pasado eso por un montón de sitios, que ha pasado por una granja, que después de la granja ha habido un despiece, que después del despiece ha habido un procesado, que después ha habido un empaquetado, todo eso no lo ven. Entonces, se quedan solamente con ¿dónde está mi pollo? Esa sería un poco la frase, ¿no? Y entonces nos estamos volviendo un poco cómodos en ese sentido, ¿no? No le damos valor a la gente y no le damos valor a las cosas que ocurren. Y sobre todo estamos perdiendo un poco la facultad de ver. O sea, aquí hay un trasfondo en este libro muy claro de hay un personaje en el pueblo que está siendo alejado, que no se tiene en cuenta. Y solamente una persona de fuera, que se supone que es Érase, que llega allí, es consciente de que esa persona no forma parte del grupo. Entonces Érase reacciona ante eso diciendo, no, yo no puedo seguir contando historias porque no las merecéis, por decirlo así, ¿no? Aquí hay algo que no cuadra. O sea, os estáis perdiendo una parte muy importante, que es que el arte se comparte. Y que esta persona no la está haciendo partícipe de esto. Entonces, ahí la figura de ese personaje mudo, que además no tiene ni boca, es muy importante, es muy importante. Una persona que aparece ahí de soslayo, pero... Y iba a comentar antes una imagen que no sé si habéis dado cuenta, que es... no sé si Eva, podrías poner la segunda página. ¿Sí? Bueno, mientras, no sé, Andrea, tú tienes palabras también, ¿no? Entiendo, ¿no? Yo sí, tenía la de hilo como Elena, también por todo lo que, toda la simbología del hilo, ¿no? El que une, el que viene de antaño, el que llega, el que se da la vuelta en la bobina, el que se teje entre todos, ¿no? Tenía el poder de la palabra y hilado también con supervivencia, que creo que la palabra es capaz de salvar vidas. Qué bueno. Lo hablamos también en la sesión anterior. Y tenía retroalimentación que eso, ¿no? O sea, no solamente que él cuenta y que viene ya con ese nombre
de érase, sino él se alimenta de las palabras que le dan y cuando esas palabras ya no le llegan, se alimenta también de la música, ¿no? Vale. Y no una cosa que haga él solo. Súper certera, Andrea, súper certera. Ya, vaya nivelazo que hay aquí. Escuchadme. Hay dos cosas que son muy importantes de lo que has dicho. La primera, la cuestión de la situación en la que nos encontramos, un poco. ¿Cómo explicarlo? Espérate, me quedo sin palabras. La importancia, por ejemplo, que tiene para mí la palabra, la descubro a raíz de trabajar en la ilustración, ¿vale? Yo paso por la publicidad mucho tiempo, paso por el diseño gráfico y llego a la ilustración. Cuando llego a la ilustración descubro ese juego tan maravilloso que puede ocurrir entre palabra e imagen. Porque sí, vengo del diseño gráfico, en la diseño gráfico hay palabras y en la publicidad también, pero la palabra está destinada más a título, a rótulo, a concepto, ¿sabes? Pero no entra tanto en la narratividad de la palabra en sí. Entonces... Pierde la polisemia, ¿no? Un poco. Efectivamente. Entonces, ahí es donde me di cuenta yo de la importancia que tiene jugar con esa contradicción que puede ocurrir entre palabra e imagen. Y contrariamente, yo lo cuento muchas veces en los talleres, contrariamente a lo que la gente se cree, yo en mis proyectos no parto normalmente de una imagen, parto de palabras. Porque las palabras asientan mejor los conceptos que las imágenes. Mi proyecto puede variar mucho estéticamente, puede tener vaivenes, ¿vale? Pero las palabras son los pilares. Entonces yo normalmente en mis proyectos siempre tengo 2 o 3 palabras que me sirven para que el proyecto tenga fuerza, tenga peso. Y esas 3 palabras me las voy repitiendo cada vez que me pierdo un poco, que me pierdo muchísimo, me voy a esas 3 palabras y vuelven otra vez esos conceptos y vuelven reforzados por diferentes imágenes. Eso es lo interesante que tiene la palabra, que tú te puedes leer un libro de Paul Auster 3 veces y las 3 veces las imágenes pueden cambiar. Eso es lo alucinante. O sea, como tú, leyéndote el mismo libro con las mismas palabras, tus imágenes pueden ir variando en función del trabajo que haces interiormente de las imágenes que tú tienes biográficamente un poco, ¿no? Entonces, claro, por mucho que yo muchas veces intente poner imágenes determinadas a palabras determinadas, tú como Andrea tienes tus propias imágenes. Entonces, intentar casar las imágenes que tú tienes con las que yo te doy es muy difícil. Por eso yo muchas veces deliberadamente desdibujo las imágenes que hago. Porque si las concentro más, si le doy más detalles, esto María José te lo digo muchas veces, cuanto más detalles pones, menos espacio le deja a la persona que está viendo esas imágenes de colocar su parte. Y eso es muy interesante. Es igual que en el texto. Cuanto más descriptivo hace un texto escrito, menos lugar le dejas al lector de crear su propio universo, porque lo estás limitando completamente. Entonces, claro, es un riesgo, porque algunas veces la historia puede quedarse excesivamente abierta, ¿no? Y después, la otra palabra se me ha ido ya. ¿La otra palabra cuál era, Andrea? Retroalimentación y supervivencia, el poder de la supervivencia. La retroalimentación es una cosa interesante también que planteábamos antes, porque una de las cosas que yo también hago como ilustrador es no nutrirme excesivamente de lo que es el mundo de la ilustración. Porque si no me pierdo en un universo en el que lo que hago constantemente es apropiarme de diferentes imágenes, que es verdad que el apropiacionismo en arte es algo que está, bueno, a la orden del día y que se entiende y que es lógico, por otro lado, pero yo necesito nutrirme de otros géneros y de otras formas de narrar para que mi ilustración se enriquezca. Y eso es un error que muchas veces cometemos, que los escritores buscamos a escritores, los ilustradores buscan ilustradores, los músicos buscan a músicos. No, hay veces que puedes encontrar la clave del proyecto que tú tienes de ilustración en una música, o en una coreografía, o en una obra de teatro. Y eso es lo interesante, cuando se mezcla y descubre que hay nexos de unión entre géneros artísticos diferentes y sobre todo hay chispas que saltan que hacen que encuentres soluciones, ¿no? Me estoy enrollando un montón, ¿no, Eva? Yo no sé si me vaya a odiar, ¿no?
Está bien. Está Esa es la imagen que A tú ver si te hemos querías ver. invitado para O trabajar sea, menos. yo he compartido la pantalla, no sé si se ve o no se ve. No se ve, no se ve. No, No. no Ah, se no ve, se ve. Bueno, se mira, ve. da igual, Eva, no te preocupes. Mira, yo lo tengo aquí. Mira, os lo comento in situ, más fácil. Mira, es que hay una cosa, un detalle que para mí es muy interesante, que es que esta imagen lo estaba buscando aquí en los cajones, pero como soy un desastre guardando cosas, pues no lo he encontrado. Esta misma imagen la tengo hecha desde el otro punto de vista, ¿vale? Desde el que se ve Érase y la gente mirando hacia nosotros, ¿vale? Pero a mí me interesaba esta imagen porque crea la misma sensación que cuando nosotros vamos, por ejemplo, por el centro de Sevilla o cualquier ciudad y vemos un grupo de personas, rápidamente nuestra sensación es voy a acercarme porque ahí pasa algo, ahí ocurre algo, ahí está haciendo algo. Y esa sensación es la que yo quería crear un poco en la gente. Y para eso puse este detalle aquí, que no sé si lo veis, que son las patitas de Érase, que lo ve poca gente, no se da cuenta, pero que está ahí. O sea, Érase se ve representado ahí por esas dos patitas que están detrás de la gente y que es un detalle muy pequeñito que hace que tú te sientas como alguien más que ha pasado por allí. Antes yo lo había visto como un filandón ahí, como si estuvieran entre todos hilando. No había visto a Érase por ningún sitio. Pues está por ahí detrás y está contando. Entonces, claro, lo que tú ves es el tumulto de la gente. Entonces, te hace sentir, ya te digo, como un transeúnte que pasa por allí y que dice, oye, ahí pasa algo. Esa es la sensación que yo quería crear un poco. Bueno, ¿quién más? Yo María había José. puesto. Perdón. Venga, María José, MJ. Hola, yo, bueno, comparto todas vuestras palabras. Yo voy Eso es a lo decir fácil, la eso no vale, María palabra. José. No. Todavía no me conoces tú. Yo voy a decir una palabra azul para que Raúl nos explique por qué azul, que yo lo sé, pero es muy interesante y que lo explique. Ese azul en todos los sitios y esas especies de azulejos y de lozas y de rayas en las casas y eso. Y también me gusta la palabra boca, pero sinónimo de silencio, porque cuando Érase habla, tiene boca y todos tienen boca. Pero cuando Érase no habla, ninguno tiene boca. Además me he parado hasta en el más pequeño y ninguno tiene boca. Y sí es cierto que el que le da el pie a Érase no tiene boca y no le hace falta. Tiene música. Tiene música. Entonces la palabra boca para mí es muy importante aquí también. El azul, la boca y la voz. La voz ya por todo lo que hemos dicho de compartir, de expresar, de no tener voz también es importante por algo. Y bueno. Ahí, mira, voy a empezar por lo último, porque además hago hincapié en eso porque hay otro álbum mío que no sé si conocéis que se llama Lo Difícil, que en cuanto a lo de la voz, porque a mí hay algo que me preocupa y que bueno, he intentado desde pequeño, he conseguido un poco llevar al mundo de la ilustración, que tiene un poco de terapéutico, como ya sabéis, y ese aspecto mío de timidez, ¿no? De timidez, de persona que solamente mira hacia adentro, esa introversión que siempre he tenido, esa sensación de dificultad como para conectar con los demás. Y entonces me planteo muchas veces, y además es una cosa que me resulta muy curiosa, he conocido muchos narradores que son personas tímidas. Entonces a mí es algo que me resulta muy curioso, porque ¿cómo se puede ser narrador, presentarse como narrador ante cientos de personas y sin embargo ser tímido? Y tiene una explicación muy lógica, y es que quien habla no son ellos, o sea, es el personaje que crean a la hora de voy a narrar, ¿no? Entonces es una especie de actor, actriz que aparece y de pronto rompe con todo y aparece su otro yo y sale a narrar y sale a decirnos cosas. Eso por un lado que me resulta muy interesante plasmarlo de alguna forma. Y lo otro es el azul, ese azul que tiene puesto el proyecto, es porque, bueno, aunque yo trato de que mis libros sean lo más universal que se pueda, no en todos los proyectos trato de ser universal. En este caso, este proyecto me voy y lo coloco en el Algarve portugués o en el Alentejo portugués, en aquella zona un poco,
y me voy allí porque Portugal tiene... tengo buenos amigos portugueses y tienen la capacidad de narrar historias de su país como creo que no lo hacemos nosotros y deberíamos aprender a hacerlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que los portugueses tienen una capacidad de hablar de su país con una sabiduría y con un talante que yo creo que muchas veces a nosotros nos falta, ¿no? Nosotros seguimos las dos Españas ahí peleadas sin tener un poco claro qué ha ocurrido, sobre todo en las generaciones más jóvenes, sin tener claro cómo explicar qué es nuestro país, mientras que los portugueses tienen una capacidad para hablar de ellos mismos brutal y además tienen esa sensación siempre de que su país es pequeñito, pero hace cosas, ¿no? Un poco esa es la sensación. Entonces, ese azul es un azul que estaba prohibido antes de la Revolución de los Claveles. Es un azul que se reivindica por una imprenta que está en São João de Madeira, cerca de Oporto, y que empieza a sacar esos lápices azules como símbolo de la revolución ha ganado, somos libres y este azul puede volver con nosotros. Entonces, yo quería hacer un poco de ese homenaje al azul y crear esa sensación de que el azul no es un azul de los ricos y poderosos portugueses, sino del pueblo, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la historia. Espero haberte lo contado igual, no me habré inventado nada, ¿no, María José? Porque lo mismo te lo he contado de otra forma. Está perfecto, aprobado. Bien, Aprobado. lo he dicho igual. Y no sé, yo creo que es un libro que busca conectar con la gente. O sea, realmente yo creo que de los libros que tengo es el que más he intentado que conecte con la gente y tiene ese sentido de la sensación que tienes cuando te encuentras con alguien que narra, que bien me ha dejado. O sea, hay cosas más bonitas que es que te cuenten un cuento, si es que es una sensación maravillosa. ¿Cuántos padres llevan a los niños a contar cuentos? Y el niño ni se ha enterado y el padre sale con una cara de felicidad de oreja a oreja diciendo te lo has pasado bien porque necesita que el niño le diga que sí, porque en realidad la respuesta es porque yo me lo he pasado muy bien. Es que es así. Esa es la idea. Hay otra palabra más, ¿no? Que me ha dicho María José, que el hilo o qué? No, voz, te dije voz. Ah, la voz, sí. Y lo del azul y... Boca. Boca. Ah, lo de la boca es otra cosa que iba a comentar. Como sí. eso, como silencio o como narración. Bueno, la boca hay algo que tenía que comentaros también, que me resulta muy interesante, que es no sé si conocéis un proyecto de una instalación, tú sabes, Yoko hacía cosas muy raras y Yoko la novia mujer de John Lennon, que experimentaba con proyectos de performance y de instalación muy interesantes, y uno de ellos en concreto son una serie de chapitas que se colocaban en las que había distintas palabras y todas estaban relacionadas con partes del cuerpo. Lo curioso, lo que intentaba ella provocar, y esto es una cosa que es particularmente curiosa, es que, por ejemplo, tenía una chapa que ponía boca y rápidamente un tanto por ciento muy, muy elevado de gente pensaba que estaba relacionado con el mundo del sexo. Entonces ella realmente lo que hacía era poner de manifiesto esa contradicción de que constantemente cuando hablamos de una parte del cuerpo siempre vamos a lo mismo, ¿no? A ese concepto del cuerpo como relacionado, ¿no? Siempre con lo mismo, ¿no? Cuando en realidad podríamos relacionarlo con muchas cosas más. Y entonces ponía un poco esa contradicción de existe en la sociedad ahora mismo de no podemos hablar de la boca sin que la gente piense que es que estábamos hablando de lo sexual, ¿no? Cuando la boca tiene muchísimas más posibilidades, ¿no? A mí eso me resulta muy interesante también. Las posibilidades que tiene una misma palabra, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo la palabra silla, ¿no? Que sí es una cosa que me resulta muy interesante que nadie habla de la misma silla. O sea, si nos pusiésemos a describir qué silla, cuando yo digo silla, qué silla vemos cada uno, probablemente hay un 100% de que no aceptemos la misma silla. Entonces, a mí me resulta muy interesante porque es algo que es muy, muy cotidiano, muy real, pero que cada uno de nosotros tiene creado un estereotipo diferente aquí en la cabeza, ¿no?
el poder ahí de las palabras, lo que tú decías, Andrea, ¿no? Del poder ese de las palabras, que muchas veces supera ampliamente a lo de la imagen. Yo el concepto ese de una imagen vale más que 1000 palabras. Hay veces que una palabra vale más que 1000 imágenes, se podría decir también. ¿Verdad? Y la palabra dicha vale más aún, ¿no? Porque ya tiene otro aliento, otra música. ¿no? Hoy en día la palabra negro, ¿no? Las posibilidades que tiene la palabra negro, ¿no? Que rápidamente uno se va a lo que nos afecta diariamente y rápidamente se convierte en una palabra negativa, ¿no? Bueno, ¿por qué, no? Porque es simplemente un color, ¿no? Bueno, yo pido la palabra. O blanco, ¿no? Dime, Begoña. Bueno, a ver, es que yo no sabía de qué iba el álbum y me he quedado, claro, cada uno lo lleva como a su terreno. Yo tampoco. Y claro, o sea, para mí mi primera palabra es palabra, de las 3 palabras. Y además es que, claro, me ha llevado a casa porque, bueno, mi pareja hace palabras. Y tengo, por ejemplo, ¿ves esta palabra? ¿Está al revés? ¿La veis del revés? No, ¿ves? La vemos bien. Pone vez. Es que, perdón, un segundo. Me encanta la frase, me quedo con la frase de mi pareja hace palabras. Eso se me ha Es que es quedado así. ahí, Mira, ¿ves? Esta es una caja de palabras. Perdón, que esto parece publi, pero no lo es. Y son palabras, no sé si las veis. Hostia, qué bonito. Sí. ¿Vale? Qué maravilla. Y claro, digo, ostras, es que esto, vamos, se lo voy a regalar mañana. Y eso, y son palabras. Y claro, su proyecto se llama Palabras en Sitios. Y claro, el lema es una palabra suelta habla, que es un poco lo contrario de una palabra creada. Hacer fotografías con las palabras en diferentes sitios, entiendo, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, vende las palabras sueltas para que tú la pongas en un contexto y que pues para cada persona significa una cosa o es una cosa distinta. Es todo lo contrario de un narrador, porque no hila palabras, pero también me gusta mucho que en el álbum hay palabras sueltas, hay un montón de palabras sueltas. Además, palabras... Una de las cosas que hicimos, perdona, es que me he acordado, una de las cosas que hicimos a la hora de lanzar el álbum, que yo creo que a lo mejor María José quizás tenga alguna, es que regalamos con la primera gente que compraba el álbum, regalábamos unas chapitas, precisamente con palabras que surgieron al azar a la hora de hacer el libro, y hay muchos por ahí. No sé si tú tendrás alguno, María José, seguramente sí, ¿no? Sí, además creo que tengo 2. Me puse otra vez la fila y además mira lo que tengo, mira Begoña. Ah, vale. Tengo todo. Es verdad, es como, todo, pero... Fue lo que, no sé si era Amigo Invisible o algo así que hicimos en una comida. Ah, en la comida de Cervantes. Me tocó claro, fue el la creador comida de palabras y yo lo tengo ahí como uno de los regalos que es un cachito de madera súper chulo, pero me encantó la palabra, además me pegaba un montón. Y es uno de los regalos que más ilusión me ha hecho de todo el tiempo, vamos, y es una maderita, pero es muy chulo. Bueno, te han regalado un universo, un concepto. Está muy totalmente, bien. Mira, Guay. Fíjate. Sí. Guay, mira, hay una de las cosas, María José por ejemplo lo sabe, que hemos estado en un taller y hemos hecho esa experiencia, ¿te acuerdas? La actividad que yo hago de escribir 3 cosas que te gusten y 3 cosas que odies. Y es curioso porque cuando la gente escribe 3 palabras aquí, 3 palabras aquí, las buenas y las malas, y yo les digo, ahora regalad una a alguna de las personas que esté aquí. Y siempre me hacen la misma pregunta, es muy gracioso, pero ¿de las buenas o de las malas? Como diciendo, o sea, porque en mi cabeza está la posibilidad de regalar una mala, pero hostia, que tan mala persona no soy. Entonces, pero queda bien y está regalando una palabra, buena. pero se le da una dimensión. Me da vergüenza de decir una mala. Era una buena, sí. Es curioso. Sí. Me gusta el proyecto, Begoña, me encanta. Sí, es lo bonito, a mí me lo parece. Vale, luego iba a decir antes que siento que me he perdido algo en el álbum, pero después de lo que has dicho, Guridi, de no el mensaje abierto, o sea, que no dar detalles para que dé cabida, he hecho una lectura totalmente distinta. O sea, quiero decir, me he perdido en lo de la decisión de Érase de no narrar, y yo pensaba que el pobre se había quedado sin palabras. No. Y
Y claro, mi palabra era depresión, porque para una persona que su vida son las palabras, no tener palabras, pues era como, o sea, para mí era depresión total. Y de hecho, fíjate lo mal que estoy, cuando ha llegado a fin y su palabra ha sido fin, pensaba que ya y se acababa el álbum y la vida de Érase. Pero vamos. Fin al silencio, en realidad. Claro, luego me he dado cuenta, me he alegrado por Érase, pero yo he llegado ahí pensando, vale, y bien, ¿no? Que todo bien. Pero está guay porque en realidad, ¿verdad? Las historias, cuando las cierras mucho, cuando te vas a que el proyecto tuyo sea un proyecto muy estancado y muy parapetado, al final le dejas poca salida a la persona que lo esté leyendo de irse por otros derroteros que a lo mejor son interesantes, ¿no? Yo creo que ahí me gusta que hayas escogido otra posibilidad. Porque en mi cabeza está una, pero me abren la posibilidad de que mi proyecto tenga otra vida diferente. Eso es lo que hablaba antes de los narradores, ¿no? Yo he visto narradores que cogen un libro mío y le dan una vida que yo lo estoy escuchando y estoy diciendo, no se me habría ocurrido nunca en la vida jugar con esta página, que para mí era una página un poco de paso y que el narrador de pronto la ha convertido en casi página principal, ¿no? Y entonces le ha cambiado el ritmo. Es como, me imagino que es como cuando un compositor ve las diferentes posibilidades que tiene en su pieza interpretada por diferentes personas, ¿no? Y ve como, yo qué sé, como una pieza de piano yo qué sé, de Mozart, pues está interpretada por esta mujer, María Joao Pires. María Joao Pires, por ejemplo, lo interpreta de una forma y otra persona lo interpreta completamente diferente, ¿no? Yo tengo amigos que son apasionados de la música clásica y yo eso no lo había comprendido nunca hasta que me encontré, por ejemplo, con una pieza de Mozart interpretada por María Joao Pires que yo dije, ya me ha emocionado como no me había emocionado ninguna de las otras interpretaciones. Entonces, ahí está la maravilla un poco de las obras de arte, que son entes vivos y que se van transformando en función de las manos en las que caen. Eso es lo bonito, lo interesante. Pues justo la tercera palabra que tenía era arte. Porque claro, o sea, la música, que es la que en mi interpretación salvaba a Érase de la depresión y le permitía a él seguir con su arte, ¿no? Pues, o sea, que me parecía que había mucho arte ahí, aparte del A ver, es que la sensación, y esto es algo que también yo, comento hasta la saciedad, tanto a mis alumnos como a mis alumnos de taller, cuando hago talleres, es que simplemente el medio con el que yo me manejo es el mundo del álbum ilustrado y de la cartelería, etcétera, pero que en realidad no deja de ser un formato, pero que en realidad yo no me considero ilustrador, me considero un artista que hace arte. Y ese arte digamos que se materializa en ilustraciones, pero que podría materializarse en otras cosas. Entonces, la consideración el hecho de considerarte artista es muy interesante porque te permite abrir la mente mucho más que la que abriría un ilustrador. Esto es algo que yo hemos hablado en el tren, ¿te acuerdas, María José? El arte, si tú te consideras que tú estás haciendo un proyecto artístico, la mente se te abre hasta un punto en el que dices, espérate, que a lo mejor lo que yo tengo en mente no es un libro, que a lo mejor es una exposición, o a lo mejor es una obra de teatro. O sea, mientras que si tú eres ilustrador, vas a hacer un álbum ilustrado y te vas a quedar exclusivamente con ese formato y te vas a quedar toda tu vida en ese rodalillo que es el que muchas veces conduce a que lo que tú hagas, y esto no es por menospreciarlo, pero la sensación que te queda es como que estás haciendo una serie de productos de artesanía, ¿no? Te quedas un poco ahí con esa sensación de estar haciendo una serie de productos que sabes que funcionan, que sabes que se venden, y yo ahí me niego a estar. O sea, yo me quiero quedar en la parte de creación, me quiero quedar en la parte de la parte primera en la que eso explota y digas, hostia, qué cosa más interesante. Yo qué sé, hay proyectos, por ejemplo, que tengo con Eva, que se ha quedado ahí atascado y que nos conseguimos sacar, que me parece maravilloso, que cuando lo vi le dije, tía, esto está súper bonito y es interesantísimo. Y ahí no sale para adelante porque muchas veces
la mente de la persona que lo está viendo no lo está viendo como algo artístico, sino que lo está viendo exclusivamente como un producto. Y a mí eso me entristece de alguna forma, ¿no? Porque yo no quiero ser un creador de productos, yo quiero ser una persona que crea experiencia. Me gusta más pensar en que creo experiencia en la gente. Esa es la sensación un poco. ¿Y qué es lo que hace tu pareja realmente? O sea, cuando se abre esa maleta, acaba de comenzar una experiencia, es como un subidón. O sea, ¿qué palabra cojo? Hostia, es que no me lo puedo llevar todo. No, qué interesante. Una pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta yo a ti? Sí, claro. ¿Por qué, en función de qué elige las palabras? Bueno, se cogió el María Moliner, el diccionario, y lo leyó entero en busca de palabras. Es un criterio que no es fácil de definir, ¿no? Porque a veces puede ser que la palabra tenga cierta belleza sonora, ¿sabes? A veces, o que sea ambigua, o, ¿sabes? No es... A ver, es como difícil de explicar, sobre todo a mí, que no soy él, pero... No, estás haciendo muy bien. Sí, tiene su propio criterio, o sea... Entiendo. Y tiene un Excel con no me acuerdo cuántas Yo palabras. creo que, no sé si te vale lo que voy a decirte, pero son palabras curiosas. ¿Puede ser? Sí, pero no siempre, porque, por ejemplo, hay, por ejemplo, muchos adverbios tipo también. O, También es curioso, ¿eh? bueno, claro, siquiera es curioso, así es curioso. Pero quiero decir que no son todas. Y de hecho, las que son muy, muy trilladas en plan, yo qué sé, serendipia no está, creo. Bueno, se está sobrevalorada, ¿no? Por eso, y las sobrevaloradas no. Mira, hace poco estuve dando una charla en Lisboa en un sitio muy peculiar, porque es una empresa multinacional de publicidad en la que me invitaron a dar una charla a los creativos que trabajan para esa empresa de publicidad. Y la persona que me llamó para dar la charla me comentó una cosa que me resultó muy interesante, y es que quería provocar que sus creativos fuesen más curiosos. Entonces, realmente esa palabra, por ejemplo, a mí me resulta muy interesante en este proyecto y en casi todos los que yo tengo, porque lo que yo quiero provocar es esa curiosidad. El mundo del arte sin la curiosidad no existe. O sea, un artista tiene que ser una persona curiosa sí o sí. O sea, porque esa curiosidad es la que hace que constantemente se planteen nuevas preguntas, nuevas soluciones, nuevas fórmulas. Pero vamos, si te lo llevas al mundo de la ciencia también. O sea, el mundo de la ciencia avanza gracias a la curiosidad que se tiene. Entonces, lo que me resulta más doloroso de esta etapa que estamos viviendo en esta vida es que cada vez hay menos gente curiosa. Cada vez hay más gente morbosa y menos gente curiosa. Estamos confundiendo el morbo con la curiosidad. No tiene nada que ver. ¿Vale? La curiosidad es positiva y el morbo es muy negativo, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho, cuando estoy viendo Instagram, cuando estoy viendo cualquier red, me interesa mucho yo qué sé, los reportajes o los vídeos en los que la gente del mundo hace cosas que me resultan curiosas. O sea, pero no de un tío que se da un martillazo en una mano. Eso no me resulta curioso. Eso es una estupidez aquí en Pekín. ¿Entiendes? No tiene sentido. Lo que me parece interesante es ver las cosas tan fantásticas que hace la gente en diferentes sitios del mundo. Me encantaría que hubiese una red que se dedicara a enseñar solamente las cosas buenas que hace la gente en el mundo, las cosas artísticas, las cosas... Y no estuviese contaminada siempre de tonto o tonta que hace algo simplemente por ganar seguidores. Entonces, ahí es donde yo creo que el mundo del arte tiene la salvación un poco a esta sociedad. Yo creo que si nos vamos hacia el mundo del arte, el arte tiene una capacidad social y global que hace que la gente se enriquezca un poco. A mí por lo menos me enriquece mucho. A nivel social y a nivel moral un poco también. Bueno, perdona, Eva, te toca, que me estoy enrollando. No, nada, yo al hilo de lo que Begoña ha dicho, para que no te sientas mal, yo también había puesto bloqueo, fuerza y renacimiento. O sea, lo que tú has dicho como depresión, para mí era como un bloqueo.
Entonces, y la fuerza, o sea, el renacimiento de gracias a la música, ¿no? Como que la música es la vía de bloquear eso que tenía ahí por alguna razón de érase, ¿no? O sea, que yo también me he ido un poquito por el mismo lado. Bueno, claro, es que tú eres artista y conoces muy bien esos conceptos. O sea, tú conoces el bloqueo, conoces el quiero y no puedo, esas cosas funcionan y están en la orden del día de nosotros todo el rato. Hay una anécdota curiosa que también me gusta comentar, y es que, claro, yo soy profesor, soy padre, soy pareja, y entonces tengo poco tiempo para dedicarle al mundo artístico en general. O sea, os podríais quedar alucinados si os digo las horas que realmente yo dedico a todo esto del arte, ¿no? Son muy pocas. El resto es una vida completamente rutinaria y normal. Pero en esos momentos tengo que necesariamente caer en un trance. ¿Cómo provoco ese trance? Pues ese trance se provoca la mayoría de las veces asociando en mis proyectos una música al proyecto. Lo que hago es asociar una música que suena un poco como una especie de ¿Bucle? De bucle, gracias. Que hace que yo rápidamente me coloque otra vez en ese estado anímico, en ese estado artístico en el que necesito que nazcan esas imágenes. Entonces, está guay porque funciona. O sea, es un poco repetitivo, un poco obsesivo, pero realmente funciona. Tienes 5 minutos para tu proyecto, ponte la música, rápidamente por los ojos blancos, figuradamente, y entra directamente en ese momento de chamán en el que todo sale, ¿sabes? Sí, y eso es una fórmula bastante buena para evitar los bloqueos. Qué interesante, Raúl. ¿Y qué música asociaste a este álbum? Pues aquí hay una música es de Jean-Pierre, de una obra de Jean-Pierre Genet, que es de una película que se llama, ¿cómo se llama, Raúl? Sí me ha ido. Es una obra, lo mismo lo recordáis, es una película de un personaje que quiere averiguar, le disparan una bala y quiere averiguar quién le ha disparado esa bala, yéndose a la empresa que fabrica esas armas, ¿no? Bueno, si me acuerdo os lo diré después, pero ahora mismo sí me ha ido, porque además está en francés el título, no me acuerdo ahora mismo. Pero hombre, hay una cosa importante, y es que normalmente no suelen tener letras, porque si tienen letras, las letras de alguna forma te bloquea, ¿no? Te hace pensar en lo que está diciendo las letras. Pero sí, hay muchísimas que las utilizo para eso. Entonces, esta tiene un aire circense, esta música. Ay, muchas Y gracias. entonces casi que lo usan más como sonido marrón, ¿no? Como para silenciar el resto de cosas y meterte tú en tu túnel. Más que para silenciar, para llevarme a ese lugar, del que yo partí. ¿Sabes? Y cumple su función, es bastante efectivo conmigo, ¿eh? O sea, me pueden estar hablando, yo coloco la música y rápidamente me voy allí. Qué interesante. La música forma parte mucho de mi vida, ¿eh? O sea, si veis, bueno, es que no sé si puedo, creo que sí, pero vamos, vaya a ver que mi estudio está completamente lleno de instrumentos por todos lados. Aquí hay creo que 16 guitarras, un piano, en fin, hay bastantes cosas. La música y yo estamos todos los días. Y mira que no he estudiado música, es curioso, porque pasa que la necesito constantemente. Qué bien. ¿Alguien le falta por aportar las palabras? Yo creo que las palabras las digo todas. Felipe, yo no las he dicho, pero yo las pensaba y a mí me había impactado, pero ya se ha dicho, y se han dicho todas las palabras, creo que se pueden decir. A mí me había impactado silencio, 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 porque es algo que conecta mucho con una reflexión en la que estoy yo ahora, y había enganchado mucho con el silencio. Y que en un libro se dedique en 3 páginas a un silencio, es lo que has dicho, que en radio, en arte, el silencio es temible. Y me gusta cómo
como provocación y como bofetada en la cara, ¿no? Me gusta. Sí, hay una anécdota que se comenta muchas veces, que como hablan dos personas no sé si era en Noruega, creo que es, y es que los noruegos tienen una forma de dialogar en la que hay un espacio en el que, desde el que tú dices una frase y yo la respondo, hay un espacio en la que se reflexiona sobre lo que acaba de decir la otra persona. Entonces, claro, imaginaros aquí en el sur eso sería, empezaría a temblarse el ojo y diría, ¿qué te pasa? ¿Te ha dado un ictus? ¿Te ha pasado algo? Porque esto no es normal. Entonces, te están haciendo un PCR. Exactamente. Mientras que ellos a lo mejor puede pasar, en plan Jesús Quintero, puede pasar a lo mejor un minuto y está el otro. Entonces, pero es muy importante porque es que no nos escuchamos, no nos escuchamos nunca. O sea, ¿cuántos amigos tenéis, cuántas personas alrededor tenéis que están preparando lo que van a decir, esperando a que tú termines? Sí. Y dice, no, realmente tengo la sensación de que acabo de decirle 3 frases y han caído en saco roto, ¿no? O sea, ni siquiera he llegado allí, ¿no? Es como, hay una cosa muy interesante que he hecho cuando hacía he hecho varios cursos de teatro y en uno de ellos me hace mucha gracia porque me enseñaron a proyectar la voz, ¿no? Entonces decía, asegúrate de que la voz le llega al de la fila 7, de la fila 9, ¿no? Entonces, ya, mentalmente es curioso porque cuando tú te planteas eso es cuando realmente empiezas a cambiar el tono vocal y empiezas a tener más énfasis y menos énfasis, ¿no? Y yo me planteaba eso cuando hay algunas personas que si estuviésemos de perfil y hablasen, pues prácticamente que es así, ¿no? Y no llegaba ni siquiera a la otra persona, ¿no? Se quedaba ahí así en vacío, ¿no? Pues esa es la historia un poco que es la historia de mi vida. O sea, mi vida constantemente, creo que lo mejor que he hecho en mi vida es conseguir traerme de nuevo esa ingenuidad que tiene un niño a la hora de pensar las cosas con la mano, con la cabeza de un adulto que sabe transcribirla a una imagen, a una palabra. Eso es lo más interesante, pero con esa sencillez de, yo qué sé, de pensar que si una mujer está embarazada y tiene el hermanito de otro dentro, si yo miro por el ombligo voy a ver a mi hermanito, ¿no? Esa ingenuidad tan maravillosa que tienen los niños y que de alguna forma con la edad lo vamos perdiendo y es una pena, porque es la base de la imaginación, ¿no? Es el ¿y por qué no? ¿No? Esa sensación de ¿por qué no? Bueno, ya pues si queréis podemos hablar de la imagen, con qué imagen nos quedamos, ¿no? Si queréis, como Felipe está contando que se queda con la parte que ponía silencio, ¿no? Si queréis compartir los demás. Yo, por ejemplo, yo me quedaría con la del violonchelo, ¿no? O sea, que el momento en que la música rescata a Érase, ¿no? Que la música, digamos, como que recupera otra vez la palabra, ¿no? O sea, para mí sería la imagen con la que me quedaría. Adiós, Abel. Yo me quedaría con la primera. Nada, qué valiente. Es que puede ser cualquier cosa, puede ser desde el gorro visto desde arriba que empieza a crecer hasta, bueno, la semillita, que haya que va, o el agujero de donde sale, y ahí va. No sé, es que tiene tanta interpretación. A mí la primera parte también es súper potente. Con la frase, o sea, me parece el escenón para empezar. Yo me quedo con esta. Sí, de espalda. Sí. Esa mola también. Porque ese libro tiene una parte para mí fundamental que es la parte escenográfica. Se abre el telón y ¿qué veo? Entonces, que el personaje principal que está hablando con vosotros directamente se da la vuelta es como la negación absoluta del discurso, ¿no? Ya directamente acabas de romper, ¿no? Cuando no quiere hablar, un niño cuando no quiere hablar con otro, directamente lo que hace es no te escucho, ¿no? Deberías dar la charla de espaldas. Esta conversación. Pues fíjate qué distinto sería, es curioso. Por eso esa imagen, para mí esa imagen es muy potente porque
tiene mucha simbología, tiene mucha fuerza y está metida en un momento en el que está también esta, que es todo lo contrario y que se refuerza con muchas cosas que él está hablando, pero que después, cuando pasa algo, directamente el hilo se corta y ya aquí no hay nada. Entonces, ese momento está muy pensado, o sea, no está hecho a la ligera. Ya, me costó mucho trabajo pensar en voy a colocar a él así al revés. Ya, esto no sé cómo va a plantearse ante la gente, ¿no? Ya, yo creo que muchas veces me planteo o me tomo ligereza o me tomo o tengo sensaciones a la hora de hacer un libro y me planteo cosas que pueden funcionar y pueden no funcionar, pero a mí, yo me tiro a la piscina ahí, no sé si va a funcionar o no, pero tengo la sensación de que sí. No existe ahí un 100% en los libros, pero es verdad, y esto hay muchas veces que me lo han dicho y me lo tomo como positivo cuando podría ser completamente negativo, y es que mis libros creo que no son fáciles. Y creo que es un valor. O sea, yo no quiero que mis libros sean fáciles, la verdad, porque hay millones o sea, si os vaya a cualquier feria de Bolonia, vaya a ver millones de libros fáciles, millones. Y no sabríais diferenciarlos, no sabes si están en el stand de Malasia o en el stand de Francia, da igual, son iguales. Y ¿cuántos iguales? ¿Cuántas portadas de niños con perros, niños con sé cuántos? ¿Qué pasa, tía? Vamos a contar otras cosas, ¿no? Y entonces yo hago un esfuerzo sobrehumano por intentar contar otras cosas porque yo, digamos, lo tendría fácil. O sea, llega un momento en el que cuando te planteas ya tienes una especie de espacio ganado dentro del mundo de la ilustración. Yo podría dedicarme simplemente a hacer libros tipo Guridi de Las gafas de ver, por ejemplo, ¿vale? Que es un buen libro, pero que corresponde a una etapa determinada de mi vida. Y no ya, o sea, mi esfuerzo es siempre, voy a llegar un poco más allá, voy a intentar hacer algo diferente, voy a crear, la palabra es crear. No voy a producir, voy a crear. Y la diferencia, ese matiz es muy diferente. Pero yo creo que yo no lo definiría como que no son fáciles, son complejos. Pero como es complejo un plato que tiene sabores, matices, que lo comes y cada vez encuentras una cosa diferente, pues yo creo que tus libros, admiten muchas lecturas, una después de otra, y van avanzando. Y de repente, hostia, mira, no me había fijado en este detalle. Y ahora, además, hechos desde una sencillez, de un trazo sencillo. Eso es complicado, Felipe, porque yo me muevo en un terreno en el que cada cosa que muevo, si esto está aquí en vez de aquí, lo pongo aquí, dentro de ese minimalismo en el que me muevo, cambia completamente el mensaje. Entonces, tengo que estar con una precisión algunas veces muy japonesa, muy milimétrica. Porque a mí que hayas puesto las patitas del RS allí, me ha parecido. Claro, no tenía ese libro, no lo había leído, pero yo en el momento en que encontrase esas patitas, es que ya solo me pararía, es para parar 5 minutos en esa imagen, con los piececitos. Eso me gusta mucho. Mira, yo me quedo con esa frase realmente. O sea, me encantaría que la gente me dijese, tía, ha hecho que me pare, que mi vida se pare, que me pare delante de una doble página e intente disfrutar de ella. O sea, de eso se trata, ¿no? No se trata de voy a leerme libros y libros y libros. No, tío. O sea, a mí, por ejemplo, cuando la gente me dice, tío, me he leído por cuarta vez, yo qué sé, 1984. Realmente eso es lo interesante, ¿no? O sea, si te has leído, has sido capaz de leerte 4 veces el mismo libro, es que hay cosas interesantes en ese libro. O sea, si no, o sea, yo puedo ir 1000 veces a ver una exposición de Louis Bourgeois y sigo emocionándome 1000 veces viendo Louis Bourgeois, ¿sabes? Y a lo mejor he visto la misma pieza cientos de veces, pero sigo emocionándome y sigo encontrando cosas diferentes. Porque la pieza no ha cambiado, lo que ha cambiado soy yo y mi forma de relacionarme con la pieza. Eso es lo interesante del mundo del arte en realidad. O sea, si yo consigo, como creo que puedo conseguir en algunas personas, que de alguna forma conecten conmigo, hay cosas más maravillosas para un artista que la sensación de conexión. Entonces, la palabra conexión que tú decías, Eva, creo que eras tú, ¿no?
¿O quién decía lo de Me parece conexión? que fue Andrea. Andrea, esa palabra, esa cosa de conectar para mí es fundamental. O sea, yo siempre digo que un artista es una persona que tiene la única diferencia con los demás es que conecta cosas que los demás no consideran que tienen conexión. Ya está, es eso, la diferencia. O sea, es una palabra que es una persona que conecta esto y esto y le da un sentido. Mientras que para ti es un lápiz y un ratón, él ve un concepto en la unión de las dos cosas. Eso es realmente lo que hace el arte. Plantearte una nueva pregunta a través de cómo se juntan las cosas. Me estoy enrollando. Interesante. No sé, ¿alguien más quiere hablar de alguna imagen que se haya quedado? Yo me quedé... Dale, MJ. Una cosa rápida. Bueno, no sé si con Raúl va a ser rápido, pero bueno. Las palabras, mira, vamos a dejarlo que veo un poco porque vamos. Las palabras de las primeras guardas, que las veo muy sentidas, tipo sonrisa, ver, fin, oír, silencio, fuera, ser, dentro, nudo, y las del final son como más divertidas, diferentes, ¿no? Pues tinta, lunar, ultramarino, gente como más sonoras, ¿no? Más regocijo. Vale, pero ahí tengo que decirte... Cuéntanos un poquito. Ahí tengo que decirte muchísimo más sencillo que eso. Es simplemente la suelto y han caído ahí. No tiene ninguna explicación. ¿Sabes? Ahí no hay ninguna, no hay ningún trasfondo detrás de eso. Ah, ¿no? Pues al final es que yo me creía que era como más sonora, más divertida, más, bueno, final feliz. Y al principio era, lo que os voy a encontrar aquí, verás tú. Fin, silencio, oír. Pues puede ser. Hombre, conociéndote es que yo ya voy en plan, hay que ver desde otra mirada, vamos. Pone Guridi y digo, no es lo que yo estoy pensando, vamos, eso está claro. Me gusta que eso ya es risa al riso, pero no. Es más sencillo que eso. En YouTube, Carmen Pérez te decía eso precisamente, que si podrías explicar las guardas. Hostia. La guarda es muy sencillo. La forma. Lo que sí tiene una explicación es el hecho de que los zetas, los azulejos no estén y en su lugar haya palabras. Es esa sensación de que nuestras vidas se construyen con palabras, de alguna forma. Y que forman parte de ese alicatado que tenemos como personas. Eso sí, esa explicación sí está en la guarda. Y eso es algo que a mí por ejemplo, una cosa que me sorprende de algunos álbumes ilustrados es que consideren la guarda o la portadilla como algo sin importancia, prescindible. No, la historia empieza en la portada y termina en la contraportada. Y todo lo que ocurre entre la portada y la contraportada es importante, absolutamente todo. Y yo no sé si será por deformación profesional de diseño gráfico, pero es todo. O sea, te habla incluso de cómo están puestos los créditos. O sea, hay que tener muchísimo cuidado porque las personas pueden abrir el libro y sentir que han sido traicionados de alguna forma, ¿no? Porque yo siempre digo que el peligro que corres a la hora de hacer una buena portada es que después el interior tiene que estar acorde con esa buena portada. Yo soy y además lo sé, porque he sido mucho tiempo cartelista, hago buenas portadas. Y entonces muchas veces me creo mis propias trampas, porque digo, hostia, ahora el interior tiene que estar espectacular, porque la portada invita a abrirse. Y claro, es como, yo qué sé, tú tienes un restaurante con un espectáculo de fachada, etcétera, y después entras y te pones un bocadillo de calamares, pues, tío, todo no es lo que yo esperaba, ¿no? Bueno, el bocadillo de calamares está muy rico, ¿no? No quiero echar por tierra y ahora va a decir que el bocadillo de calamares no vale. Pero que las cosas hay que defenderlas. Sí, esa es la explicación de la palabra. Yo la imagen en la que me quedaría, como dice Cachoto, 5 minutos, es la de el resto de los habitantes que se transforman en personajes. Que yo soy muy Durgar en la psicología humana y digo, ¿por qué habrán elegido? ¿Sabes? Uno elige como un león, otro elige no sé qué, como que me intriga por qué eligió cada uno un personaje. Luego también me lleva a pensar como en las máscaras que nos ponemos, en ser quien eres o en ser otra cosa y en pensar que vas a salir
que vas a sacar a alguien de silencio siendo otra cosa que no eres, como que a mí me crea como un, no puede ser así, no. Entonces me parece que solo con esa imagen yo ya me lo pongo en un póster y tengo un álbum ahí dentro. Esa imagen es una pena porque esa imagen está cortada por el hecho de ser doble página, pero si tú ves esa imagen entera con la serpiente, digamos, entera, cambia mucho, ¿vale? Y ahí en realidad lo que me voy es el mundo mío de los disfraces, que es un mundo que me fascina, y el mundo del carnaval como reivindicación, el mundo del carnaval como quitársela. En realidad el mundo del carnaval no sé si ponerse una careta o quitársela en el fondo, ¿sabes? Porque es como voy a ser libre por un momento y voy a decir quién soy y no voy a necesitar tener que dar explicaciones a nadie, ¿no? Entonces ahí es como la gente está cohibida y érase, digamos que cubre ese aspecto más, más loco de las personas con sus historias. En el momento en el que en esas historias no está, la gente empieza a cometer locuras. Y entre esas locuras, entre comillas, está el decir, necesito expresarme de alguna forma, ¿no? Y ahí está un poco esa idea del disfraz, de la máscara, del otro yo, de jugar a provocar a la persona que hace algo artístico para que a su vez tenga un feedback. Se convierten en artistas en el fondo. O sea, yo creo que ahí hablo un poco de la necesidad que tienen todas las sociedades de crear arte. O sea, que las sociedades que no han tenido arte son sociedades muy guerreras. Entonces es muy curioso que si no hacer arte, hacer la guerra, ¿no? O sea, entonces a lo mejor sí, por un paralelismo, el arte empieza a ser la solución a la guerra, ¿no? Por ahí va un poco los tiros. Ay, ahora que has dicho lo de que son 4, que yo me di cuenta, claro. Oye, sácala en lámina, yo la quiero comprar. Pues está en lámina. Pues lo voy a Yo también. Está en lámina y además, bueno, creo que no lo puedo enseñar ahora mismo porque no tengo ninguna por aquí, pero sí que sacamos algunas. Qué guay, vale. Pero fíjate que a mí me encantaba esa doble página, pero me resultaba como muy, muy violenta desde mi interpretación de la depresión, porque, ¿sabes? Me parecía como irrespetuosa, como toda esa gente diciéndole, estate bien. Sí. Anímate. Es que es una provocación, es así, sí. O sea, cuando dice irrespetuosa es que es un poco como... Invasiva. Invasiva, esa es la palabra, ¿no? Es voy a por ti, o sea, necesito que sigas creando, ¿no? Sí. Y esa demanda se produce un poco porque es algo que cuando tú ves algo que te gusta, algo que te encanta, y a mí me ocurre como observador y como creador. Hay gente que me demanda que ¿qué te pasa? Hace 3 o 4 días que no subes nada, que no me dices nada. Me encanta que tenga la necesidad de esa gente. Tengo la sensación de estar de alguna forma sanando, y esa sensación de que el arte sana, ¿no? Yo creo que es muy, muy, muy gratificante ver cuando yo tenía un feedback con la gente que me lee en alguna feria del libro, que me dejo ver, María José, en alguna que me dejo ver, y tengo el feedback con la gente. Hombre, Eva, tú sabes eso, cuando la gente te dice cosas de los libros, no es una situación de ego, es una historia de, hostia, qué bonito que a esta persona ha formado, no sé, ha tenido un momento especial con ese libro, de alguna forma. Yo creo que es una satisfacción, es como la satisfacción de que le guste la tortilla que has hecho a tu hijo pequeñito, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí, te reconforta. Claro, es una sensación, pero no es ego, es una comunión muy bonita en el mundo del arte, necesaria para que lo que tú lanzas sea recibido de alguna forma. Porque claro, desde el estudio muchas veces, desde la mesa de trabajo, muchas veces eso nos falta. O sea, nosotros disfrutamos mucho con los procesos y yo soy muy, y además lo reivindico, soy muy, creo que muy generoso con mis procesos, o sea, enseño mucho de mis procesos y lo enseño porque me gusta que la gente vea cómo disfruto. O sea, es que los artistas disfrutamos un montón en el proceso y os perdéis un montón de cosas cuando ya está el libro fuera, pero hasta que el libro sale pasan un montón de cosas.
Y eso es muy interesante la mayoría. Yo te dije, además, que me creaste una necesidad, que ¿dónde está esa cafetera? Quiero ya ver otra vez. Yo abría el Instagram a ver qué le pasaba a esa cafetera, si que tu relación con la cafetera, a ver, la pobre. Mi Yo te relación lo con, dije, por la favor, relación saca con- otra vez la cafetera. la relación con mi cafetera es levantarme y reflexionar. Y hasta que sale. Y además es muy curioso porque desde que tengo una cafetera italiana, desde que la cafetera se pone en el fuego hasta que sale el café, hay siempre una nebulosa en la que me asaltan cosas y ocurren cosas. Te bullen las locuras, ¿eh? Sí. Y es un momento de creatividad potente, curioso. Me gusta mucho. Que no te regalen un dolce gusto de esta, ¿no? No la quiero. Bueno, y además no sé si la tenéis, pero hay una cosa que odio y es que el café se enfría muy rápido. No sé por qué. O sea, el café de Nespresso se enfría muy rápido. Te has tomado dos buches y ya está frío. No lo entiendo. Pues a investigar. Es una curiosidad, ya sabes. ¿Y has Algo. probado la cafetera japonesa? Es más lenta que la italiana, te da más tiempo a tener ideas. Es muy bonita. Pues mirad, Te mando me lo con la apunto. mecha. Me lo apunto. Sí, esta es la que tienes que, ¿no? Que tiene una parte Tiene que como una tienes que probeta, exprimir, ¿no? es como una probeta de vidrio y debajo pones un quemador y muy poco a poco vas subiendo. Me lo apunto. Si tú das la idea, que yo ya no tengo estantería para poner su historia. O sea, que ahí va a empezar a bullir la cabeza. Ahora hay dos nuevas en camino, que, hostia, una de ellas, bueno, las dos son muy arriesgadas, pero ¿sabéis? Una cosa interesante que me está ocurriendo es que me parece positivo, pero a la vez también un poco negativo, y es que me afecta lo que está pasando en el mundo como artista, y entonces las historias van variando, porque de pronto mis historias son un poco más oscuras y son un poco más reflexivas que antes. Y me planteo si es parte de esa reacción que tengo ante que de alguna forma no puedo dejar de que me afecte todo lo que está pasando en Gaza, todo lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Entonces, o yo qué sé, o las cosas que me persiguen diariamente, ¿no? Como profesor también. Entonces, no sé, cada vez me llevo más mi vida a lo que hago que antes. No puedo comprender, yo por chat, por ejemplo, me he encontrado con algunos compañeros míos de ilustración y no puedo comprender cómo separan tanto su mundo ilustrativo de su mundo real. No sé si es una válvula de escape o es que realmente quieren hacer esa diferencia. Yo no consigo diferenciarlo. O sea, el Guridi que veis aquí, el Guridi que está en los libros desparramados, es el mismo. O sea, no creo que encontréis diferencias, sinceramente. Nos gusta tal cual, así como nos gusta, como tú lo haces y ya está. Gracias. Te queremos así, hijo, te queremos así. Con tu oscuridad y tu cafetera y todo. Claro. Bueno, pues no sé Bueno, ¿y si ese libro dejarlo cuándo así. sale? ¿Ya? Dime. ¿Para la Feria del Libro de Sevilla? Sí, ¿Tienes estaré. esos libros ya? No, bueno, estará ahí. Mira, os Rezaremos voy para a enseñar una cosa. Espérate, para terminar. Venga, primicia. A este hombre hay que tirarle, si no, no dice nada, está calladito todo el tiempo. Es como yo, mudo, como era ese. Estáis para hacer un libro los dos, vamos. No se ve el libro. El libro, verás tú. Ay, mira. Ah, qué chulo. Qué guay. ¿Eso lo vas a regalar con tu próximo libro? ¿A los primeros compradores? Esta es la historia de Petreo. ¿Vale? Petreo habla de lo que nos ocurre ahora mismo, que la sensación que está pasando de que ocurren muchas cosas en el mundo, pero que mientras no te afecte a ti, parece que no pasa nada. De ese hermetismo en el que nos estamos metiendo y que parece que hace que no saltemos ante nada, ¿no? Que no reaccionemos, tío. No sé qué nos está pasando, ¿no? Pero no reaccionamos, tío. Nos estamos quedando un poco en stand-by todo el mundo y no reaccionamos ante cosas muy, muy bestias que estamos viendo, ¿no? Eso por un lado. Y el otro es una versión
de Robinson Crusoe que se llama El extraño y que lo hace desde la perspectiva de Viernes. O sea, la historia no está contada por Robinson Crusoe y Robinson Crusoe es el extraño. ¿Vale? Es un extraño que llega a una isla en la que no es suya. Entonces, esto os lo cuento porque van a colación de lo que os estoy planteando de cómo mi vida me la llevo al mundo de la ficción para intentar a la vez explicármela de alguna forma. O sea, el mundo de la ficción me ayuda muchísimo, no terapéuticamente, sino a nivel mental, conceptual. Porque hay cosas que es más fácil buscarlas en el mundo de la ficción y después llevártela otra vez a la parte de realidad que intentar buscar una respuesta dentro de la realidad. O sea, porque la realidad algunas veces ya es tan complicada que buscar respuestas es casi imposible. Mientras que la ficción te da respuestas que cuando las vuelves otra vez a llevar a la realidad resulta que tienen salida, que son viables. Yo ahí con lo que has dicho, ¿no? De no reaccionar y no ser curiosos, también porque no tenemos nadie nos regala ese silencio, ¿no? Estamos tan saturados de tantas cosas que no... Y además creo que los narradores hilan muy bien con el álbum, ¿no? Los narradores saben utilizar esos silencios, ¿no? Y te dan ese tiempo de reflexionar, de observar, de escucharte a ti mismo, ¿no? Y creo que eso hoy en día vale más que cualquier cosa, ¿no? Es un regalo, ¿no? Que te den ese espacio de silencio para poder dejarte reaccionar, para poder dejarte... Pues, pero es peligroso, hay mucha gente a la que no le interesa crear esos espacios reflexivos. La reflexión conduce a autocrítica y a crítica. Claro. Y eso es complicado, Es mucho más fácil tener a la gente sin capacidad de reflexión. Claro, mejor mientras te escucho estoy respondiendo a un mensaje y mirando un reel en Instagram y ocupando la multitarea. Efectivamente, sí. Sí, yo pido que por favor desde aquí, si alguien está leyendo el libro mío, solo tenga el libro mío entre las manos, no tenga el móvil al lado ni nada, que por favor, que si puede ser que tenga un momento en el que aparentemente no haga nada, efectivamente. Hemos perdido la capacidad de no hacer nada, que es muy interesante también. Yo trabajo con niños de 0 a 6 y siempre cuando el narrador que viene es un hombre que cuenta de una manera muy pausada y que da muchos silencios, ¿no? Y la manera de los niños tan pequeños de reaccionar es como que les están dando algo que no conocen, ¿no? Es siempre sales de la guardería y entonces nos vamos al parque, luego nos vamos a donde la abuela y luego nos vamos a esto y están tan saturados que cuando el niño regala ese silencio y esa pausa como que están... ¡Wow! Andrea, yo hace 5 o 6 años, más o menos 5 o 6 años, me encontré con la primera vez la primera vez que me dijeron la frase, que ahora ya sí me la repiten mucho, pero cuando la primera vez me lo dijeron me sorprendió mucho, que era la frase de profesor, estoy aburrido. Y a mí esa sensación, o sea, no se me había pasado por la cabeza jamás decirle al profesor, estoy aburrido. O sea, ¿realmente crees que yo he venido a entretenerte? O sea, ¿esa es la sensación que tú tienes? Porque si esa es la sensación que tú tienes, estamos equivocados. O sea, la educación no es un entretenimiento. Y el problema es que ahora mismo el concepto de entretenimiento ha pasado a ser lo más importante. Solo hay que entretener. O sea, el entertainment que le llaman los americanos es así, ¿no? Es un producto creado para que tu mente no piense y solamente estés entretenido. Entonces, claro, si ese bombardeo de imágenes está constantemente en todos lados, interpretan que eso sirve también para un álbum ilustrado, sirve para una película, sí, bueno, una película. Yo no soy capaz de que mis alumnos vean una película entera. Ya no soy capaz de que vean un corto de 7 minutos, de 8 minutos. No son capaces de mantener la atención 8 minutos. Entonces, nos encontramos ante una situación bastante grave en ese sentido. O sea, pero no irremediable, porque os digo también que a la hora de que haya un apagón, al día siguiente todo esto se ha solucionado. Porque es así. O sea, el ser humano tiene esa capacidad de pasar de ser un absoluto imbécil a ser una persona súper creativa. Eso es así. Y porque cuántas veces, bueno, los que tenéis hijas, hijos, si nos vamos por ahí a un campo y de pronto no hay cobertura, el primer día es horror, no hay cobertura, el segundo día es, uy, mira lo que hago con este palo. Entonces,
Es así, es que es así, es de la noche a la mañana. Porque es verdad que la tecnología es muy atractiva, pero es increíblemente inútil para muchas cosas. Entonces, menos mal, en el momento en el que sustituya al palo estamos perdidos. Que no está lejos por lo que veo, pero bueno. No vamos a terminar con malas noticias, vamos a terminar con buenas. Yo recomiendo a todo el mundo que lea y que además lea que no sea tan que no sea tan de postureo con las lecturas. O sea, que si lo que le gusta leer es un cómic, que se lea un cómic, que si le gusta leer una revista, que se lea una revista, que si le gusta leer, pero que lea. Porque al final eso es lo importante. O sea, perder la capacidad de leer es perder la capacidad de hablar de alguna forma. Y ahí tenemos un problema, si no. Bueno, pues te damos las gracias por todo lo que nos has aportado. La verdad que es súper interesante. Siempre salimos ganando cuando tenemos algo tuyo y cuando es tu palabra, pues mucho más, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si alguien quiere añadir algo y si no, pues si os parece bien, pues lo dejamos aquí. Bueno, un beso muy grande y muchas gracias a vosotras, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Guridi. Gracias, Eva, por traérnoslo. Gracias. Gracias, un placer. Gracias. Hasta luego.